Bienvenidos a Conversaciones sin editar, un podcast en el que hablamos de música, literatura, libros, emociones, opiniones. Hoy quisiera conversar con ustedes acerca de cómo escuchamos música y cómo ha ido evolucionando el escuchar la música. El ser humano tiene música desde hace más de 5.000 años, ya en la prehistoria, antes incluso al descubrimiento de las pirámides, hay instrumentos musicales de viento, como flautas talladas en huesos, hay tambores primitivos. O sea, ya lo que era la percusión y el viento estaban desarrollados. Pareciera extraño, pero sí, nuestros antepasados escuchaban música. A medida que el ser humano evolucionó en el mundo antiguo, hablamos de Egipto, Mesopotamia, Grecia, Roma, la música empezó a ser parte de la vida religiosa y parte del entusiasmo por la vida del ser humano. El primer himno o la primera composición escrita que se conserva es el himno Urrita Anical de más o menos 1400 a.C., hecho en Sumeria. Se sabe que los egipcios usaban cítaras, arpas, liras, tambores y que por lo general se usaba en festividades. Pero ubiquémonos un poquito ahí. Estamos en Egipto, estamos viendo la Gran Pirámide de Giza, al otro lado vemos la Esfinge. ¿Qué música hay? Escuchamos tambores, escuchamos los sistros, escuchamos la lira. Supongamos que hoy es el día de adorar a Ra. Sale el sol, equinoccio de primavera, lo estamos viendo golpear el piramidón de la pirámide de Keops y empieza la música, los sacerdotes empiezan a tocar. Fíjense que hablo de los sacerdotes o sacerdotisas, no hablo de gente común. Y escuchas esto. Y no lo vuelves a escuchar, te vas a tu casa y solo queda en tu memoria. No había forma de conservarlo más que en la memoria. Si querías volver a escuchar música, tenías que en tu casa intentar construirte un tamborcito, una flauta, hablar con algún artesano, pero no había manera de que tú en tu casa pudieras reproducir lo que acabas de escuchar en el Festival de Ra. Avancemos un poquito en la historia. Estamos hablando de los griegos, los romanos, los anfiteatros, el coliseo, aquellos sonidos de viento profundos, aquellos tambores que retumban antes de los gladiadores, aquella expresión en el teatro donde la música te mete dentro de la obra, donde genera emociones el sonido. Pero de vuelta, sales de tu casa, volteas en las calles de Roma, caminas por la colina vaticana, caminas a la orilla del río Tíber y no hay manera en que tú puedas volver a disfrutar de esa canción que acabas de escuchar en la obra de teatro. Estás en Grecia, bajas de la Acrópolis, acabas de disfrutar de una obra, no sé, de Eurípides o alguna obra de Sófocles o quizás alguna escrito, algún ensayo, un discurso de Platón aderezado con música. Pero cuando estás en tu casa, ya la escuchaste. No hay una celebración, no hay forma de reproducirla, no hay forma de que tú vuelvas a escuchar esto jamás. ¿Por qué? Porque estaba solo y exclusivamente en el teatro, en la celebración de una bacanal, en la celebración de una saturnalia. En tu casa, solo la música que tú podías producir con el talento que tuvieras y como pudieras recordarlo. Incluso hablemos de la Edad Media. Ha caído el Sacro Imperio Romano, olvídense de los leones, ahora los cristianos son la religión dominante. Escucha el famoso canto gregoriano, un estilo monofónico, litúrgico, en latín, que habla de los padres de la iglesia, que habla del Señor. Empieza hasta cierto punto la música polifónica en el siglo IX
a desarrollarse varias líneas melódicas al mismo tiempo, a medida que se escriben. Sobre todo se impuso mucho en la escuela francesa, en la escuela de Notre Dame. Y por otro lado, estamos hablando de la época de los juglares, el cantar del Music, la balada del rey Arturo. Era como el público podía escuchar música. Alguien iba con un instrumento de cuerda, de pueblo en pueblo, cantando, cantando historias, cantando las grandes batallas, cantando las epopeyas de los héroes de la época. Es la juglería o el juglar era un personaje. Los juglares eran importantes. De hecho, si ven películas que recuerdan la época histórica, siempre van a escuchar juglares. En los castillos empezó a existir la música de cámara. ¿Qué era la música de cámara? Música que se tocaba para el rey y la nobleza invitada en una cena, en un banquete, para distraerlos. Pero el pueblo, el villano, el que vivía en la villa, a las orillas a las afueras del castillo, dentro de la muralla, pero a las afueras del castillo, no sabía lo que era ese tipo de música, no llegaba. Lo que le llegaba era el juglar. Y costó muchísimo tiempo que esto cambiase. A medida que viene el Renacimiento, se empiezan a desarrollar otras cosas. Y entonces empiezan realmente géneros importantes, géneros como la ópera. Empieza la historia donde alguien está cantando, la orquesta está atrás, existe una gran cantidad de instrumentos musicales, ya no solamente está la familia de viento o de percusión que conocíamos, sino que empiezas a escuchar metales, empiezas a escuchar guitarras, empiezas a escuchar violines, clavicordios. La música empieza a tener un tamaño desbordante. Pero, cuidado, tú ibas a escuchar a uno de los grandes compositores, ibas a escuchar a Bach, a Handel, a Vivaldi, los ibas a escuchar al teatro, a la Scala de Milán, al Teatro de la Ópera en París, al Teatro de Viena. No los escuchabas en tu casa. Era más accesible la música para la gente de la burguesía, lo que ahora sería una clase media alta, que podía permitirse que un hijo o una hija estudiase clavicordio o estudiase violín con algunos de los maestros de la época. Pero la única forma de reproducir era ir hasta un maestro, por ejemplo, pedirle: disculpe, maestro Bach, ¿cuánto me cobra usted por darme una copia de la partitura de una de sus serenatas o de uno de sus canon? Y rezar que usted fuera una persona lo suficientemente adinerada e importante como para que el maestro se diese a darle una copia. Porque recuerden que no es que hay miles de copias. A pesar de lo que pudiera parecer, no es que la música se imprime en las imprentas de Gutenberg. No, la música se seguía haciendo a mano. Sí, era más fácil porque gracias a la imprenta ya tenías un cuaderno pentagramado muchas veces, pero todas las notas eran a mano, las claves eran a mano, las afinaciones y los metrónomos eran de el oído del maestro. El maestro decidía cómo le gustaba con su oído interior. Entonces, entre lo que podía tocar un gran ejecutor con la partitura original de Bach y lo que podía ejecutar el hijo del pescador o del joyero en su casa con un clavicordio pequeñito, con a veces ni siquiera con un clavicordio, con una guitarra o con una vihuela, un antecesor de la guitarra, o con un violín, había una diferencia enorme. Entonces la música era un evento. Cuando usted iba a un concierto, tanto en el barroco como en el clasicismo, usted iba vestido, iba elegante, iba de la manera
más ceremonial posible. Usted se preparaba y seguimos avanzando en el tiempo. Estamos en la época clásica. Hablamos de la época de las sonatas, las sinfonías. El concierto realmente, cuando se escriben conciertos, más que obras sueltas, se escribe un concierto completo. Estamos hablando de Haydn, de Mozart, de Beethoven, de usted llegar y esperar a escuchar la novena sinfonía de Beethoven, sentir la carga de emoción que tiene y saber que probablemente no la iba a volver a escuchar en su vida o que no la iba a volver a escuchar en 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque Beethoven acababa de escribir eso y alguien le estaba pidiendo otra cosa. Y como no había forma de conservarlo, no era que iba a estar un año la Filarmónica o la Orquesta de Berlín tocando la novena sinfonía de Beethoven. No, había 5, quizás 10 conciertos con la novena ese año y no había más. Si usted no estuvo en Berlín durante la época de los conciertos, no la iba a escuchar. Tenía que tener la suerte de que alguno de la orquesta girase y que en un sitio donde no lo hubieran escuchado quisieran tocar la novena. Ya no era algo que para usted, que recuerden los medios de viaje de los que estamos hablando siglos XVII y XIX. Estamos hablando que el método de viaje era el caballo, el carruaje y el barco. Pero un barco, por ejemplo, España-América, se tardaba 2 meses, 3 meses en barco. Un carruaje, España-París, podía ser un viaje de una semana o 2, con escalas en diferentes fondas. O sea, no era que usted iba a salir de España a escuchar a Mozart en Berlín e iba a llegar porque sí, que lo iba a planificar así. Tenía que ser una persona pudiente para hacer eso. Entonces, la gente común, la gente como usted, como yo, para escuchar música, la teníamos muy difícil. Tenía que ser alguna presentación gratis, tenía que ser algún festival, alguna fiesta, algún concierto al aire libre por el rey o el duque de la localidad que contratara una orquesta. Pero no era que usted iba a escuchar música todo el tiempo. Entonces, no es como ahora que la música nos acompaña. Y seguimos avanzando, pasamos de los clásicos, llegamos al romanticismo y empiezan algunos nuevos. Se empieza a hablar de la canción, hablar de las óperas de gran escala. Estamos entrando en el principio del siglo XX y finales del XIX. Chopin, Linz, Barnet, Bar, Tchaikovsky. Y explota algo importantísimo. El señor Thomas Alva Edison construye una forma de conservar el sonido original. Y entonces en un grabado de cera usted escucha por primera vez en una ciudad o en cualquier ciudad del mundo, usted puede escuchar a Enrico Caruso. Una voz prístina, una voz hermosa, una voz pura. Y escuchando a Enrico Caruso de esa manera, además, viene un siguiente adelanto tecnológico, ya no es un rollo de cera, ahora es un disco, un gramófono. Y en ese gramófono usted podía escuchar música, podía escucharla, a lo mejor no en su casa. ¿Por qué? Porque les voy a poner, por ejemplo, mi abuelo nació en 1923. Mi bisabuelo no tenía dinero para comprar un gramófono cuando mi abuelo era un niño. Pudo comprar un gramófono o un equipo ya de sonido más profesional. Ya mi abuelo era un adolescente, o sea, durante su infancia la música que había era la música que estaba grabada o la música que a lo mejor llegaba por la radio que estaban haciendo. En Venezuela, las primeras radios comerciales datan de 1927 con la Broadcasting Caracas.
En otros países quizás había un poco más de radios comerciales, pero no era que todo el mundo tenía dinero para comprar una radio, no. Había un sitio en una esquina donde alguien tenía una radio, pero el hecho de que esa radio estuviese allí, el hecho de que en 1927 la Warner Brothers tuviera El cantante de jazz, la primera película sonora de la historia, hizo que ya la música no era un concierto. Tenías la grabación que podías guardar en un disco, que podías reproducir en una vitrola o en un gramófono de la RCA Victor o de alguna otra compañía, y tenías la radio. Y entonces la canción popular estalla. O sea, es la época de Gardel, es la época de eh, el cine mexicano estaba naciendo y empezaban a salir gente como Jorge Negrete. Es la época donde la canción popular, que antes solo se escuchaba en el pueblo, por ejemplo, podemos hablar del punto cubano, de la guaracha, de los primeros boleros, ahora eran repetibles, donde el joropo que se cantaba en los pueblos de Venezuela, en el llano, ahora se podía escuchar en la ciudad, donde la zarzuela y las retretas ahora estaban en la plaza. Ahora usted podía ir a escuchar música en la plaza todos los domingos como un concierto, pero además podía escucharlo en la radio, porque las radios se encargaban de tener programas musicales. Y empezó usted a tener un gusto. Ya no es, bueno, lo que hay es música clásica porque es lo que nos dejan oír. Ya no es música popular porque es lo que puedo pagar. Es qué quiero escuchar, qué programa de radio prefiero. Prefiero escuchar a un tenor en la radio, prefiero escuchar a un bolerista, prefiero escuchar un tango, prefiero escuchar eh, una zarzuela grabada, prefiero ir a escuchar música en vivo, en una plaza, con una retreta, con una banda marcial, con una... Entonces, al haber mayor cantidad de posibilidades, empezó a haber formas distintas de oír música. Ya la música no era algo ceremonial o algo festivo que solo escuchabas alguna vez, sino que la música era parte integral de tu vida. Tú podías escuchar música en todas partes. Empezamos a tener viajes musicales. Los famosos long play o LP eran discos que tenían entre 10 y 14 canciones, dependiendo del largo de las canciones, eran un viaje. Había discos normales que no tenías que viajar, donde las canciones estaban puestas más por popularidad que otra cosa, pero había discos que eran un viaje, el autor se encargaba de que la canción fuera una tras otra llevándote, donde tú podías escucharla en tu casa, donde tú podías reproducirla. Estamos hablando de que esto dio a luz a grandes genios de la música popular. Les nombré a Gardel en Argentina, les puedo nombrar en Venezuela a Alfredo Sodel, les puedo nombrar en México a Pedro Infante, les puedo nombrar en Cuba a Antonio Machín, aunque luego fue a España. Les puedo hablar de Bola de Nieve, les puedo hablar incluso de que el disco permitió que hubiese poemas grabados en disco para que la gente aprendiera a recitar. O sea, ya no necesitabas memorizar un poema, una estrofa de inmediato la primera vez que lo oías o la segunda vez que lo oías, sino que lo tenías guardado y que lo podías escuchar con música, ambientado con una música muy tenue, muy básica, pero podías escuchar cosas como Angelitos Negros, Las Uvas del Tiempo, eh, podías tener canciones que le dieron la vuelta al mundo en aquella época, como El O Sole Mío en la voz de Caruso, como Volver en la voz de Gardel, eh, como La Bamba en su momento, por ser una música mexicana muy típica, le dio la vuelta al mundo. Hubo grandes compositores populares, estamos hablando de gente que escribía con el alma, como Agustín Lara, que le dedicaba a María Félix: acuérdate de Acapulco, María bonita, María del alma, tu cuerpo del mal
Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete. O sea, aquella poesía con aquella emocionalidad, ahora la tenías en tu casa y podías llegar y ser un galán y cantarle una canción a tu novia o a tu esposa, y podías llegar a un baile y traer el disco de moda. Fíjense cómo cambia. Y el disco pasó a ser, primero, una necesidad, porque necesitábamos poder recordar las cosas y poderlas repetir. Y después pasó a ser una obra de arte. Hay discos famosísimos, LP famosísimos, tanto en inglés como en español. Les pudiera decir The Dark Side of the Moon de Pink Floyd, The Wall de Pink Floyd, Led Zeppelin tenía discos que también eran un viaje, donde las canciones se arreglaban de primera canción del lado a última canción del lado B, llevándote, guiándote hacia un destino con una continuidad musical, cuestión de que tú pudieras poner el disco, empezar a escuchar y empezaba a sonar aquella voz y tú pudieras cerrar los ojos en tu casa y viajar y sentarte a oír música. La música empezó a ser algo privado, algo personal, donde tenías un gusto tuyo, donde no tenías que avergonzarte de que no te gustaba lo que estaba de moda, simplemente podías ir a buscar otro disco que a lo mejor no era tan famoso, pero a ti te llenaba, donde explotaron los estilos musicales. Ya no solo tenías un juglar, un concertista, un canto gregoriano, no. Ahora tenías boleros, guarachas, son, cha-cha-cha, rock, rock and roll, blues, jazz, one step, foxtrot, cualquier cantidad de cosas clásicas, de versiones de Tchaikovsky, la prima Vivaldi, con las cuatro estaciones. Pudieras empezar a escuchar cosas como el famoso bolero de Ravel. Empieza a entrar cosas importantes en tu vida, como la globalización de los estilos musicales, donde algo que se grababa en un país se escuchaba en cualquier otro país, donde muchas veces canciones como Bésame Mucho fueron traducidas sus letras a múltiples idiomas, pero que expresaban una emoción universal. Entonces, la música nos llenó, la música nos cambió la forma y seguía avanzando. Llegaron los 80, llegó el Sony Walkman, el cassette, y resulta que ahora tenías unos audífonos, ibas en un transporte público, en una combi, en un colectivo, en un subterráneo, en cualquier lugar del mundo, escuchando tu propia música, escuchando incluso cassettes que grababas a tu gusto, que podías mezclar, que podías decir, bueno, a mí me gusta lo que están haciendo Rap of the Lives, me gusta la música disco, me gusta Barry White, está sonando muchísimo los Bee. Entonces voy a agarrar una canción de cada uno, me la voy a grabar de la radio cuando el locutor la presente. Y ahora con ustedes, los Bee Gees y su éxito Staying Alive. Y empezaba Staying Alive, Staying Alive. Y tú tenías eso grabado en tu cassette y podías cambiar porque te gustaba la música en inglés y en español, y de repente estabas en Argentina y querías escuchar Sui Generis, o querías escuchar Muchacha Ojos de Papel después de escuchar Staying Alive, o estabas en Venezuela y querías probar la movida de los 80, querías escuchar un mezclado entre Giordano, Ricardo Montaner y Franco De Vita porque eras un romántico empedernido, o querías escuchar un mezclado de rock que estaba llegando a Venezuela, año 82, se estaba presentando en el Poliedro de Caracas
Queen, y estaba saliendo Queen, y estaban llegando música desde el sur, nos estaba llegando Soda Stereo 3, 4 años más tarde, nos estaba llegando en 1984 Take On Me, nos estaban llegando un cúmulo de programas musicales donde incluso ahora la música ya no era la radio, era la televisión. En Venezuela podemos hablar de Sábado Sensacional, podemos hablar del show de Renny o del Virtual Sound. Todos los países tuvieron un show, un programa musical donde iban cantantes. México tuvo Siempre en Domingo, donde iba todo el que quería ser famoso en México tenía que presentarse en Siempre en Domingo, presentar sus canciones en Siempre en Domingo. Estamos hablando que presentó gente como Yuri, Pandora, Juan Gabriel, Ricardo Montaner, Luis Miguel. Si usted quería sonar en México tenía que ir a Siempre en Domingo. Entonces, era el boom. La música ya era tuya, podías escuchar. Y en el momento que podías escuchar empezó a, vamos a cambiar. Ya yo no quiero escuchar del disco. Yo no quiero que cuando estoy en un cassette se me acabe la pila y se me enrede la cinta, no. Quiero algo más moderno. Vinieron los CDs. Vinieron después de los CDs los famosos MP3, Napster, Audio Galaxy y Donkey. Descargabas tu música de manera ilegal, por cierto, pero descargabas la música de donde tú querías, la que tú querías y como tú querías. Entonces, ya no era que había una forma de oír música, había 1000 formas de oír música. Y luego vino YouTube, la época del streaming, Spotify, Apple Music. Y cambia, ya no haces un viaje, ya no te tomas el tiempo, ya no es aquella ceremonia de voy a oír música. Ya no es en tu casa que la música te acompañaba y ponías un disco porque ibas a hacer algo, o ponías una radio porque ibas a hacer algo. No, ahora es quiero escuchar esto. Y esa inmediatez también ha hecho que ahora pocos artistas lancen un disco, lanzan singles, lanzan una canción, 2 canciones, 3 meses después lanzan otra canción. Pocos artistas, como acaba de hacer Alejandro Sanz, te lanzan un disco, o como acaba de hacer Vanessa Martin, te lanzan un disco, como hizo Metallica hace 2 o 3 años en la pandemia, que lanzó un álbum gigantesco de duetos donde hay versiones de Master of Puppets, Nothing Else Matters, Enter Mr. Sandman, donde reviven una época donde la música, donde tienes que sentarte a escuchar el viaje que te está planteando Metallica en cómo su canción se puede transformar según quien la cante, o cómo su música se puede transformar según quien la interprete. También es cierto, esta época del single creó e inmortalizó la globalización. Ahora usted puede estar escuchando un single de Shakira, grabado, que es una colombiana, que vivía en España y se mudó para Miami, con un argentino, que es Bizarrap, así. Y ya, se juntaron un día, lo sacaron y funciona. Y comparémoslo con otro disco de Shakira. Cuando Shakira colaboró con Cerati, era una colaboración, fueron meses de planificación, meses de estudio, y sacaron un álbum completo, un 10, 12 canciones. Ahora Shakira simplemente hablamos, conversamos, nos vemos tal semana, sacamos un single, ese single revienta YouTube, Spotify, Apple Music. Wow, vendió X cantidad de millones de copias al single y vamos al concierto. Incluso ha regresado algo que se había perdido durante un tiempo. Es muy cierto que entre finales de los 90 y quizás mediados de los 2000 se perdió el concierto, porque el negocio de la música era el disco.
vende 500 millones de copias. Quiero que seas álbum de platino, de oro, de uranio, que la gente lo tenga, te reproduzca en tu casa. Pero ahora, como hay mucho más acceso, en YouTube nadie te cobra. Eso bajó muchísimo el costo de la disquera y, y la ganancia para cantantes. Entonces ahora los cantantes buscan espectáculos en vivo. Pueden hablar los admiradores de Taylor Swift, los admiradores de Coldplay, que han hecho unas giras realmente increíbles a nivel mundial. Pueden hablar actualmente los de Shakira, que está haciendo una gira. Pueden hablar los nostálgicos de gente como Lionel Richie, Paul McCartney, Tom Jones, que a sus edades todavía siguen haciendo giras y siguen trayendo música y siguen girando en el mundo. Pueden hablar la gente de que les gusta el rock, de Brian Mays, que todavía de vez en cuando toca o aparece en algún festival de música, porque ahora el negocio es el concierto. Entonces ahora tienes dos experiencias. Tienes una experiencia personal, donde tú estás escuchando a tu cantante favorito o tu canción que te emociona, y tienes una experiencia colectiva, cuando vas a un estadio, a una sala de conciertos, a escuchar la música en vivo y a cantarla y a sentirla vibrar con 1000, 2000, 3000, 20.000 personas a la vez. Entonces, y esa mezcla hace que actualmente la música ya no es algo ocasional que nos emociona. Ahora es una emoción permanente en nuestras vidas, una emoción sin la que no podemos vivir. El mundo sin música no vale la pena. Esto fue Conversaciones sin editar.